Soy Raquel Morales. Tengo 32 años y el martes pasado mi esposo Carlos murió de un infarto fulminante. El shock aún no se me pasa. Cuando llamé a mis padres sollozando sin control, mi madre me dijo: «Estamos celebrando el cumpleaños de Sofía ahorita. ¿No puede esperar hasta mañana?» Mi hija Lupita, de 8 años, y yo nos quedamos solas esa noche, abrazándonos mientras nuestro mundo se desmoronaba. Nunca imaginé que mi familia me abandonaría en nuestra hora más oscura, pero lo que hicieron después fue aún peor. Si alguna vez te has sentido traicionado por tu familia cuando más los necesitabas, déjame saber desde dónde me estás viendo y suscríbete para unirte a otros que entienden este dolor. Pero lo que no sabía era que esta traición apenas comenzaba. Carlos y yo nos conocimos en la Universidad Anáhuac. Yo batallaba con macroeconomía y él era el ayudante del profesor que se quedaba después de clases para ayudarme a entender las curvas de depreciación. Su paciencia fue lo primero de lo que me enamoré, seguido rápidamente por su risa contagiosa y la forma en que se le arrugaban los ojos cuando sonreía. Nos casamos jóvenes, a los 23, ignorando las advertencias de amigos que decían que deberíamos vivir la vida antes de asentarnos. Pero Carlos era mi vida. Él era la persona con la que quería experimentar todo. Después de terminar su maestría en finanzas, Carlos consiguió trabajo en una firma de asesoría financiera prestigiosa en Polanco. Ascendió rápidamente, impresionando a los clientes con su enfoque honesto y genuino cuidado por su bienestar financiero. No solo era bueno con los números, era bueno con la gente. Pasamos 5 años maravillosos como pareja, antes de decidir intentar tener un bebé. Lo que pensamos sería un viaje fácil se convirtió en 3 años de desamor. 2 abortos espontáneos, innumerables citas médicas y una ronda fallida de fertilización in vitro después. Estábamos emocionalmente agotados y financieramente drenados, sin imaginar que lo peor estaba por comenzar. Empezamos a discutir la adopción cuando inesperadamente quedé embarazada de Lupita. El embarazo fue difícil. Estuve en reposo absoluto los últimos 2 meses y Carlos trabajó desde casa para cuidarme. Me traía el desayuno a la cama, masajeaba mis pies hinchados y leía libros de embarazo en voz alta para mí y nuestra hija por nacer. Cuando Lupita finalmente llegó, Carlos lloró más que yo, sosteniendo su cuerpecito contra su pecho como si estuviera hecha de cristal. Durante 8 hermosos años fuimos la familia que siempre había soñado tener. Carlos entrenaba el equipo de fútbol de Lupita, a pesar de no saber nada sobre fútbol. Aprendía junto con ella, viendo tutoriales de YouTube por las noches después de que se durmiera. Nunca se perdía un evento escolar o una cita médica. Su calendario estaba lleno de recordatorios sobre las actividades de Lupita, codificadas por colores según su importancia. Había señales de alerta sobre su salud que ambos ignoramos, dolores ocasionales en el pecho que atribuía al estrés, falta de aire que culpaba a estar fuera de forma. El doctor dijo que su presión arterial ligeramente elevada era normal para un hombre acercándose a los 40 con un trabajo de alta presión. Toma aspirina, haz más ejercicio, reduce el sodio, consejos estándar que tomamos demasiado a la ligera. La mañana que pasó comenzó como cualquier otro martes. Carlos hizo hotcakes con forma de dinosaurios mientras yo preparaba el almuerzo de Lupita. Nos besó a ambas, prometió llegar temprano para el Festival de Arte de Lupita y se fue al trabajo. Sus últimas palabras fueron: «No olvides comprar más miel de maple, la real, no esa porquería de jarabe de maíz». Pero lo que no sabía era que esas serían las últimas palabras que escucharía de él. A las 10:47 a.m. sonó mi teléfono. Era Amanda, la asistente de Carlos. Su voz temblaba tanto que apenas podía entenderla. «Raquel, Carlos se desplomó durante una junta con clientes. La ambulancia está aquí. Lo están llevando al Hospital Español. Recuerdo haber tirado mi taza de café.
El sonido de la cerámica rompiéndose en el mosaico parece ecoar en mi memoria. Llamé a nuestra vecina Elena para que recogiera a Lupita de la escuela, luego manejé al hospital quebrantando todos los límites de velocidad. Oré todo el camino, negociando con Dios en susurros desesperados. Pero llegué demasiado tarde. Carlos fue declarado muerto a las 11:23 a.m., minutos antes de que llegara. Infarto masivo, dijeron. Nada se podría haber hecho, me aseguraron, como si eso lo hiciera mejor de alguna manera. Ver el cuerpo de Carlos fue surreal. Se veía como si estuviera durmiendo, excepto por la quietud antinatural de su pecho. Su piel aún estaba tibia cuando toqué su cara. Seguía esperando que abriera los ojos, que sonreía y me dijera que esto era todo un terrible error. Las siguientes horas pasaron en una neblina de papeleo y llamadas telefónicas. La funeraria necesitaba decisiones para las que no estaba preparada. ¿Cremación o entierro? ¿Qué tipo de servicio? ¿Tenía un traje favorito? Preguntas que parecían imposibles de responder cuando todo lo que quería era meterme a la cama con mi esposo una última vez. La parte más difícil fue manejar a casa sabiendo que tenía que decirle a Lupita que su padre nunca regresaría. ¿Cómo le explicas la muerte a una niña de 8 años? ¿Cómo le dices que el papá que hizo hot cakes de dinosaurio esa mañana se había ido? Para siempre. Y mientras todo parecía estar mal, la verdad estaba a punto de salir a la luz. Decirle a Lupita sobre su padre fue el momento más difícil de mi vida. Cuando se subió a mi carro después de la escuela, inmediatamente sintió que algo andaba mal. «¿Dónde está papi? Prometió venir a mi festival de arte esta noche», dijo, su mochila apretada en sus manitas. Me orillé porque no podía concentrarme en manejar. Volteándome para verla, tomé sus manos en las mías. «Lupita, algo muy triste pasó hoy. Papi se enfermó muy grave en el trabajo y su corazón dejó de funcionar. ¿Los doctores no lo pueden arreglar?». La esperanza inocente en su pregunta rompió algo dentro de mí. «No, mi cielo. Cuando el corazón de alguien deja de funcionar completamente, los doctores no lo pueden arreglar. Papi murió hoy». Me miró por lo que se sintió como una eternidad. Sus ojos azules tan parecidos a los de Carlos, procesando esta información incomprensible. Luego preguntó, ¿eso quiere decir que papi no va a regresar? Cuando asentí, incapaz de hablar a través de mis lágrimas, soltó un lamento que no sonaba humano. Era primitivo, el sonido puro del corazón de una niña rompiéndose. Esa noche, después de haber logrado que Lupita se durmiera en mi cama, abrazando la playera sin lavar de Carlos para consolarse, el peso completo de mi pérdida me golpeó. Sin imaginar que mi familia me daría la espalda cuando más lo necesitaba. Me senté en el piso del baño, puerta cerrada para que Lupita no me escuchara, y me derrumbé completamente. El dolor físico del duelo era abrumador, como recibir golpes repetidos en el pecho. No podía respirar, no podía pensar. Necesitaba a mi mamá y papá. Con manos temblorosas, llamé a mis padres. Habían estado casados 40 años, habían superado pérdidas juntos. Seguramente sabrían qué decir, cómo ayudarme a superar este momento imposible. Mi madre contestó al quinto timbrazo, el sonido de risas y música de fondo. «Raquel, ¿te puedo llamar después? Estamos en medio de la cena de cumpleaños de Sofía». «Mamá», logré decir apenas, casi sin poder formar palabras a través de mis sollozos. «Carlos murió esta mañana. Le dio un infarto en el trabajo. Se fue». Hubo una pausa y le escuché a tapar el teléfono y decirle algo a alguien más. Cuando regresó, su voz estaba ligeramente más sombría, pero aún distraída. «Ay, Dios mío, qué terrible. ¿Estás segura? ¿No habrá sido un error?» «Vi su cuerpo, mamá. No hay error.
El hecho de que tuviera que convencer a mi propia madre de que mi esposo realmente había muerto se sintió como otro trauma encima de todo lo demás. Bueno, esto es toda una conmoción, pero hijita, estamos en medio de la celebración del cumpleaños número 40 de Sofía. Toda la familia está aquí. Trajimos servicio de banquetes. ¿Puedes arreglártelas esta noche y venimos mañana cuando las cosas se calmen? No podía creer lo que estaba escuchando. La fiesta de cumpleaños de mi hermana tenía prioridad sobre la muerte de su yerno, sobre el duelo agudo de su hija y nieta. Mi padre se puso al teléfono entonces. Raquel, qué noticia tan horrible. ¿El seguro de vida de Carlos estaba al día? ¿Sabes que deberías llamar a la compañía mañana a primera hora? No, voy a para allá ahora mismo. No, ¿qué podemos hacer para ayudar? Sino una pregunta sobre el seguro de vida mientras el cuerpo de mi esposo apenas se enfriaba. Pero lo que no sabía era que esto era solo el comienzo de su traición. No puedo creer que esta sea su respuesta, dije, mi voz hueca. Mi esposo acaba de morir. Lupita perdió a su padre y ustedes están en una fiesta. «Ora, Raquel», dijo mi padre en ese tono condescendiente que había usado durante toda mi infancia. Sofía ha estado planeando este cumpleaños tan importante por meses. Todos se tomaron tiempo del trabajo para estar aquí. No podemos simplemente irnos. Ser razonable. ¿Razonable? Como si el duelo siguiera reglas de razón. Olviden que llamé, dije y colgué. En minutos, mi teléfono se llenó de mensajes de texto de amigos que de alguna manera se habían enterado de la noticia. El compañero de cuarto de Carlos en la universidad, mi colega Jennifer, incluso mi vieja amiga de prepa Taylor, con quien no había hablado en años. Todos ofreciendo condolencias, preguntando qué podían hacer para ayudar. Los extraños mostraron más compasión que mi propia familia. El funeral de Carlos fue programado para el sábado, 4 días después de su muerte. Esos días pasaron en una neblina de arreglos, papeleo y tratar de consolar a Lupita mientras apenas me mantenía en pie. Mis padres llamaron una vez, brevemente, para preguntar a qué hora era el servicio y si debían usar negro o si era una celebración de vida con ropa colorida. No ofrecieron ayuda con los arreglos ni preguntaron cómo estaba Lupita. El día del funeral amaneció brillante y soleado, cruelmente hermoso para una ocasión tan oscura. Lupita insistió en usar un vestido azul porque papi siempre decía que me veo como princesa de azul. La ayudé con su cabello, trenzando una pequeña sección a un lado de la forma que Carlos solía hacer en ocasiones especiales. Durante todo el servicio estaba muy consciente de Sofía revisando su teléfono, mi padre viendo su reloj, mi madre secándose los ojos secos para aparentar. Mientras tanto, los colegas de Carlos y nuestros amigos estaban genuinamente angustiados, su dolor palpable y real en contraste con el desapego de mi familia. Cuando llegó el momento del elogio, no estaba segura de poder hacerlo. Mis piernas se sentían como plomo mientras me acercaba al pódium, pero entonces miré a Lupita, sentada ahí tan valiente y pequeña en su vestido azul, y encontré la fuerza en algún lado. Hablé sobre la bondad de Carlos, su integridad, su amor sin límites por su hija. Hablé sobre sus chistes terribles que nos hacían gemir y reír al mismo tiempo, sobre su odio irracional al cilantro y su defensa apasionada del jarabe de maple real, sobre la forma en que siempre ponía a la familia primero. La ironía amarga de esas últimas palabras no se me perdió mientras veía a mis padres, que ya estaban recogiendo sus cosas mientras concluía, claramente ansiosos por irse. Y mientras todo parecía estar terminando, la verdadera humillación estaba a punto de comenzar. Durante la recepción en nuestra casa después, escuché a mi padre hablando con mi tío Jaime cerca de la mesa de bebidas. Carlos le estaba yendo muy bien en esa firma. Solo el seguro de vida debe ser sustancial.
sin mencionar las inversiones. Raquel va a estar muy bien económicamente. Me tomó todo lo que tenía no confrontarlo ahí mismo, no exigir cómo podía estar pensando en dinero el día que enterramos a mi esposo. 2 semanas después del funeral, estaba sentada en la mesa de la cocina tratando de entender nuestra situación del seguro médico cuando sonó el timbre. A través de la mirilla vi a mis padres parados en el pórtico. ¿No había hablado con ellos desde el funeral? Habían mandado algunos mensajes genéricos como «pensando en ti» y «espero que estés bien», pero no había habido comunicación real. «Pensamos en venir a ver cómo están tú y Lupita», dijo mi madre, pasando junto a mí hacia la casa. ¿Está en la escuela? Bien, podemos hablar abiertamente. Eso debería haber sido mi primera pista de que esta no era simplemente una visita de apoyo. Se acomodaron en la sala mientras yo hacía café, cayendo automáticamente en el papel de anfitriona, aunque ellos deberían haber estado cuidándome a mí. Después de unos minutos de conversación incómoda, mi padre se aclaró la garganta de la forma que siempre hacía antes de discutir asuntos serios. Raquel, queríamos hablar contigo sobre tu situación. Tu situación financiera, aclaró mi madre, intercambiando miradas con mi padre. Ahora que te estás ajustando a la vida sin Carlos. Me quedé viendo, no comprendiendo al principio a qué se referían. No estoy segura de qué quieren decir. Carlos nos dejó bien provistas. Sí, bueno, eso es lo que queríamos discutir, dijo mi padre, inclinándose hacia adelante. Tu madre y yo nos estamos haciendo mayores. Nuestro fondo de retiro se vio afectado en la última caída del mercado y, con los costos de atención médica como están, la implicación colgó en el aire por un momento antes de que entendiera. ¿Me están pidiendo dinero? Pensamos que, dada la situación sustancial que recibiste del fallecimiento de Carlos, podrías estar en posición de ayudar a la familia. A todo esto somos tus padres. La audacia de su petición me dejó momentáneamente sin palabras. Mi esposo ni siquiera estaba frío en su tumba y ellos estaban aquí con las manos extendidas. ¿Cuándo están pensando?, pregunté. Mi voz plana. Mi padre, aparentemente perdiendo mi tono completamente, se alegró. Bueno, estábamos pensando que algo sustancial tendría sentido. Quizás el 50% del pago del seguro de vida. Sin imaginar que la verdadera venganza llegaría de donde menos lo esperaban. El 50% del dinero que está destinado a asegurar la futura de mi hija viudana después de que perdió a su padre. Repetí las palabras lentamente, asegurándome de entender. La hija a la que no se molestaron en consolar cuando murió su esposo porque estaban en una fiesta de cumpleaños. No, Raquel, dijo mi padre en su tono condescendiente. No hay necesidad de ser dramático sobre esto. En ese momento algo se rompió dentro de mí. El dolor que me había dejado pasiva y entumecida por 2 semanas se cristalizó de repente en una claridad filosa como navaja. Sálganse, dije, quedamente. Raquel, sé razonable, comenzó mi madre. Sálganse de mi casa, grité. Pero lo que no sabían era que Lupita había estado escuchando todo desde las escaleras, y lo que mi hija de 8 años hizo después cambiaría todo para siempre. Lupita bajó de las escaleras con un sobre manila en sus pequeñas manos. Sin decir una palabra, caminó directamente hacia mi padre y le entregó el envolve. «Esto es para ustedes», dijo con una voz clara y fuerte que sorprendió a todos. Mi padre abrió el envolve con manos temblorosas. Adentro había un dibujo de niño, pero diseñado para parecer una factura. En la parte superior, con la escritura cuidadosa de Lupita, decía: «Cuenta por amor y apoyo real». Listado abajo había artículos como: «Estar ahí cuando murió papi, 0, no proporcionado». «Ayudar a mami cuando estaba triste, 0, no proporcionado». «Abrazarme cuando lloré por papi, 0, no proporcionado». «Ser abuelitos reales, no tiene precio, pero no pagado». En la parte inferior había un total: $0. Eso es lo que vinieron a buscar, ¿verdad? Por dinero. Esto es lo que se ganaron. El silencio en el cuarto fue absoluto. Las manos de mi padre temblaron mientras sostenía el papel. Mi madre comenzó a llorar, ya fuera por vergüenza o manipulación,
No pude saberlo. Creo que terminamos aquí, dije, quedamente. Tomando la mano de Lupita. No nos contacten de nuevo a menos que sea para disculparse y mostrar un cambio genuino. Lupita merece mejores abuelos de los que han sido, y yo merezco mejores padres. Mientras salíamos, dejando a mi familia atónita detrás, sentí una extraña mezcla de tristeza y liberación. Habíamos perdido más que a Carlos. Habíamos perdido la ilusión de una familia extendida que nos apoyara. Pero en esa pérdida también había claridad y la libertad de reconstruir nuestras vidas sin obligaciones tóxicas. Y mientras manejábamos a casa, Lupita me miró y dijo: «Mami, creo que papi estaría orgulloso de nosotras por defendernos». Tenía razón. A veces la familia real no es la que nace contigo, sino la que eliges quedar contigo cuando todo se derrumba. Si esta historia te recordó a alguien en tu vida, déjamelo saber en los comentarios. Dale like si te gustó y suscríbete a Venganza Velada para más historias sobre justicia familiar. Porque a veces, la venganza más dulce es simplemente conocer tu valor.